Muy bien, uno de los últimos bloques en Zona Crítica. Bueno, estamos ya con una fecha concreta para empezar el debate de la reforma constitucional, fijado con poco consenso por la Casa Gris respecto a la ronda de conversaciones con los espacios que van a formar parte del debate, los distintos espacios políticos. Muchísimos de ellos dijeron no es el momento ahora. A pesar de eso, Puyaro firmó el decreto para que se inicie dentro de algunos días, el 14 de julio. Una reforma que había tenido muy poco debate previo a la convocatoria y la sanción de la ley de necesidad de reforma del año pasado. Muy poco debate entre esa sanción y la elección de convencionales y muy poco debate ahora. No está instalado en las escuelas, no está instalado en los medios de comunicación, no hay docencia por parte de los futuros convencionales en relación a qué se vota, por qué es importante, por qué agregar el medio ambiente, por qué trabajar sobre la idea de la seguridad, como se viene escuchando muchísimo en estos días, por qué avanzar sobre nuevos derechos, por qué crear el Consejo de la Magistratura, entre tantos temas que se hablan y que lamentablemente no se baja al común de la gente, que obviamente tiene sus problemas económicos, sus problemas sociales, pero suele estar atento. No se deja engrupir fácilmente respecto a los eslóganes y las ideas fuerzas que suelen escuchar de los candidatos, de muchos candidatos, no de todos, pero de muchos en estos días. Y hay un dirigente, hay un especialista en Derecho Constitucional que trabajó muchísimo en la gestión de Miguel Lifchitz como gobernador, en articular despacito con todas las fuerzas políticas, diferenciando temas, cómo trabajarlos, cómo abordarlos, cómo reformarlos, cómo ir hacia una reforma que sea consensuada, que llegue, digamos, muy masticada y que lamentablemente por una cuestión política no juntaron los porotos en aquella oportunidad y no prosperó. Esta persona se llama Oscar Blando, es especialista en Derecho Político, Constitucional y Electoral. Y bueno, le vamos a preguntar a él, que está conectado vía Zoom o vía Meet, no lo sé, cómo está viendo este proceso, qué le preocupa de este proceso y cómo cree él que debe encararse esta discusión, además con muchas personas que van a ocupar una banca de convencional y que pueden ser excelentes en lo que hacen, pero sin historia y sin hándicap y sin ilustración sobre la importancia de reformar la Carta Magna, ¿no? Se me ocurre el caso, insisto, sin tener nada con ella, me cae muy bien, hasta les diría que siento hasta una cercanía emocional con ella, como la locomotora Olivera, pero no la veo ensimismada, metida en una cuestión tan relevante como esta. Dicho todo esto, y para no quitarle tiempo a él, que es el que lo viene siguiendo de cerca, lo saludamos a Oscar Blando. ¿Cómo te va, Oscar? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viste todo este proceso desde que se empezó a hablar de la necesidad de la ley de la reforma hasta estos días? Bueno, parecido a cómo lo has descrito, digamos, ¿no? Es decir, hacía referencia a el proceso que se llamó Bases para la Reforma, Diálogo por una Constitución, que efectivamente se inició durante el gobierno de Miguel Lifchitz y había una dirección que era la que yo tenía el honor de encabezar, la Dirección de Reforma Política y Constitucional, que llevó a cabo un diálogo preconstituyente, es decir, antes de la propuesta de ley de necesidad de la reforma, en un diálogo con todas las instituciones. No solamente con los organismos políticos, que tenían otros canales que estaban en la legislatura, sino con las organizaciones sociales, llámese gremios, sectores empresariales, credos, universidades, pueblos originarios, diversidad. Digamos, hicimos un diálogo porque creíamos que el proceso preconstituyente se tenía que hacer de abajo hacia arriba. Es decir, escuchando todas las voces para que la síntesis fuera la ley de necesidad de la reforma.
Y así hicimos. Y efectivamente lo que no se consiguió fueron los votos que, reitero, pasó por otro canal distinto al que yo desarrollaba. Bueno, esto no ha sido así ahora. Acá ha habido como una especie de opacidad en el debate público. La gente no sabía muy bien de qué se trataba, no hubo un impulso gubernamental para debatir estos temas, para que la sociedad se interiorizara, se apropiara de los debates, de los contenidos, un lugar en donde pudieran expresar sus propuestas, sus ideas. Nosotros habíamos no solamente conversado cara a cara a lo largo y ancho de la provincia, sino también teníamos un lugar en una web que desapareció, no sé por qué, en donde estaban la posibilidad de que la gente participara, preguntara, opinara. Bueno, todo este proceso no se ha dado. Fíjense, ha habido la voz de los legisladores cuando aprobaron la ley de necesidad de la reforma, después la voz de los candidatos en spot, en cosas muy mediáticas, para decir, en la época de las campañas. Y se aprobó la ley de necesidad de la reforma, y la pregunta es si la población, las instituciones, ¿cuándo hablaron? ¿Cuándo se pudieron expresar? Bueno, yo creo que parte del problema de la baja de participación que hubo en las últimas elecciones tiene que ver con eso, porque unido a todo una fatiga, como se llama, electoral, cuando es de medio término, cuando se tocan determinadas cuestiones que no son los ejecutivos, los cargos, pero estaba sumado a esto esta inercia que ha habido. Fíjense que no ha habido debate entre los candidatos, cosa inédita para una elección que tal vez haya sido lo más importante en 60 años. Es decir, hubo un problema que nosotros hemos tenido una mirada crítica en ese sentido, ¿no? Uh-huh. El proyecto, digamos, toda esta elaboración, este proceso que Miguel Lifchit le encarga a usted para trabajar esto, macerarlo con el tiempo y llegar con una idea concreta, por lo menos a la legislatura, y plantear este proceso. ¿Cuál era dos cosas que quiero preguntar? ¿Cuál era la posición de Miguel Lifchit respecto a la reelección? Y otra pregunta que le quiero hacer es si del temario aprobado por la ley de necesidad de reforma, ¿cuántas de esos ítems podrían tener una actualización mediante una ley ordinaria de la legislatura? Bueno, a ver, el gobernador Lifchit, la verdad, tengo que reconocerlo, lo he dicho muchas veces públicamente, me permitió con mucha libertad trabajar y producir informes, proyectos, incluso articulados, que después se iba a ver en la futura convención. Pero lo hizo muy abiertamente. El tema de la reelección del gobernador era un tema incluido en la reforma, en el proyecto de reforma. Pero él lo que él me dijo concretamente es decir, yo no voy a incidir sobre la reelección. Yo creo que debe estar en el proyecto, pero no debe ser un tema de centralidad en el debate. La convención dirá si puede ser un mandato más o dos mandatos más, según cómo se lo mire y desde dónde se lo cuente, pero no necesariamente respecto a mí, decía, porque efectivamente yo puedo aspirar a tener un segundo mandato, pero primero hay dos pasos. Primero es si va a haber reelección y segundo, desde cuándo. Y esto en materia de la convención. Y esto se definirá después de las elecciones. Luego, yo diría que hay temas que efectivamente pueden ser o deben ser materia de desarrollo legislativo, digamos, ¿no? Porque cuando hablan de quitarle elementos garantistas a la Constitución, la verdad que no sé muy bien a qué se refiere. Porque realmente si hay una Constitución, tiene que ser garantista, es un oxímoron que no sea una Constitución garantista. Garantista de
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y por supuesto también penales, del derecho penal, que tienen que ver con el proceso y que correspondan a la provincia de Santa Fe. Pero digo, me parece que hay muchas de esas cosas que tienen que ver con leyes que se van adaptando a los tiempos y que a veces no es conveniente ponerlas detalladamente porque las épocas cambian, los procesos cambian. Esta constitución nueva puede durar 30 o 40 años, como pudo durar la actual, que duró mucho más. Entonces digo, o un tema candente sobre el cual no quiero introducir, pero la ficha limpia, que también está como estos temas y que, bueno, ahora fue rechazado, yo no sé si esto tiene que estar en la Constitución, porque no lo digo tanto por si ficha sí, limpia sí o no, sino por los contenidos o los delitos que se supone tienen que estar incluidos dentro de la imposibilidad de ser elegidos, porque, bueno, se habla de delitos de corrupción, pero también la ley provincial, ya tenemos una ley provincial de ficha limpia, se incorporan el delitos que tienen que ver con el tema de los abusos sexuales o la violencia sexual, etcétera. Quiero decir, se podía ampliar esos temas o disminuir los mismos. Yo creo que habiendo una ley que pueda ser actualizada, reitero, más allá de estar a favor o en contra de esto, es suficiente. Las constituciones no pueden tener detalles, Claro, tienen que tener claro, grandes principios, claro. tienen valores, etcétera, ¿no? Ahora también, Oscar, pienso esto, muchas veces he escuchado, sobre todo del oficialismo, decir, vamos hacia una constitución que garantice la seguridad de los ciudadanos y en contra de los beneficios de los delincuentes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los delincuentes en la Constitución? A mí se me ocurre uno, pero traído de los pelos, el habeas corpus, pero después no encuentro, que es recontradiscutible si está bien parangonearlo, pero después no hay nada en la Constitución que garantice la impunidad de un delincuente. Decir esto es mentira aparte. Sí, yo por eso recién decía, ¿no? Es decir, no está claro en algunos discursos a qué se refieren cuando se refieren a esto. Porque, a ver, la ciudadanía tiene que saber que las garantías constitucionales del debido proceso, etcétera, están en la Constitución Nacional del año 1853, no en la del 94. Y están en el artículo 18 de la Constitución, que son todas las cosas que el Estado no puede hacer. El Estado no puede detener sin orden escrita de autoridad competente. El Estado no puede llevar a uno o a otro del país si no es a través de una orden judicial. No puede sacarlo de los jueces naturales. No puede tener comisiones especiales. Son todas garantías constitucionales del debido proceso que son a favor de la ciudadanía que está imputada a través de la promoción o de una querella, etcétera, que hace el propio Estado. Son garantías en este sentido. La Constitución de Santa Fe, incluso, en el artículo 9, habla de amplía determinadas garantías. Por ejemplo, dice que no puede ser ninguna persona detenida por más de 24 horas, aún con orden judicial. Entonces, y sin dar razones por las cuales fue detenida e imputarle algún delito. Entonces, no está claro qué se quiere cambiar Claro. en este sentido. Debieran ser más explícitos en esta cuestión. No lo ha sido en la campaña electoral. Reitero que han utilizado más eslogan, digamos, algo que atraiga a la ciudadanía o que esté dentro del clima de época en este sentido, que muchas veces va con la idea de mano dura, de menos garantías, etcétera, ¿no? Las garantías constitucionales son para todos. Exacto. Incluso para quienes están sometidos a un proceso judicial. La última, Oscar, no sé si es posible incorporarla en esta discusión de la convención. ¿Se puede plantear la baja de punibilidad para los menores de 16, en este caso, provincialmente hablando, o no? No, de ninguna manera. Ese es un tema de política criminal nacional.
Esto solamente puede ser modificado por una ley nacional. ¿No? Se lo pregunto porque los futuros convencionales lo están planteando, ¿no? Se lo pregunto casi deliberadamente, sabiendo, bueno, la respuesta, pero digo, es increíble que estemos planteando esto además. Bueno, pero por favor desarrolle por qué. No, digo, la política criminal, es decir, las provincias delegaron en la nación, esto lo dice la Constitución, entre otras cosas, la redacción del Código Civil Penal, ¿cierto? Es decir, que esto de bajarle o no la edad es una política que establece la nación, es una política criminal que establece la nación. La nación establecerá bajar o no ese límite. Lo que la provincia puede sí hacer, establecer un régimen especial que en general tienden a reconocer los valores del niño, de la niña y de los adolescentes, de protegerlos, de someterlos a un proceso a lo mejor distinto, pero con garantías. Bueno, esto sí puede ser, pero no bajar o no la edad para imputar a los menores. Quien plantea esto está queriendo, digamos, engañar a la ciudadanía. Esto no se va a poder discutir en la convención provincial. Gracias, Oscar. Como siempre, un gusto hablar con vos y que tenga buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Muchas gracias. Oscar Blando, bueno, un referente importantísimo, indispensable para hablar de estos temas. Y muy claro además, muy claro, a la gente hay que hablarle claramente, bueno, cuando uno tiene mucha información y conoce lo que habla, puede bajar un discurso con mucha claridad para entender por qué muchas de las cosas que se dicen de que se van a hacer en esa reforma de la Constitución pueden ser reales o pueden ser un blef.